Topi Gama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Este programa es un programa especial para el gran evento minero, el PDAC de Canadá. Este programa ha sido realizado en Perú para hablar del tema de la importancia de las inversiones mineras y por qué el Perú es un país importante para invertir, para la inversión extranjera. Tenemos con nosotros para hablar justamente de lo que es hoy en día el tema político, el tema de responsabilidad social, a dos especialistas que hemos invitado a esta mesa. Uno de ellos es César Campos, reconocido analista político y columnista, ha sido jefe de prensa de Palacio de Gobierno y es actualmente asesor político del presidente del Congreso de la República. El segundo de ellos es Óscar Díaz, analista político, experto en prevención y manejo de conflictos sociales y es presidente de la Asociación de Consultores Socioambientales del Perú. Bien, bienvenidos al programa. Gracias. Gracias, Jorge. Encantado. Bueno, el tema que estamos abordando por encargo de la Cámara de Canadá para los inversionistas extranjeros es poder dar un análisis de lo que está pasando hoy en día en el Perú y si realmente el Perú es un buen país para invertir. Como todos sabemos, los inversionistas extranjeros necesitan saber cuál es esa oferta que hay en diferentes países y en el PDAC muchas veces se compite contra otros países para ver dónde estos inversionistas depositan finalmente sus inversiones. Entonces, César, para comenzar, se habla de que el Perú podría estar creciendo a un 3%, 3,5%, 4% en lo mejor de los casos. En el 2016 venimos creciendo bien. Hay una crisis mundial con el tema, hablando un poco de minería, con el tema de los precios de la minería. Pero nuevamente el Perú vuelve a sorprender, ¿no? Produciendo más, sacando proyectos adelante importantes. ¿Estamos hablando de repente de un nuevo milagro peruano o ya siendo una segunda vez y un periodo tan largo, de repente de un golden country, de un país ya más importante para invertir? ¿Qué opinas? Creo que lo más destacable, Jorge, que necesitamos señalar es la sostenibilidad de nuestros fundamentos macroeconómicos que no tienen pues 5 años, no tienen 10 años, no tienen 15 años, ya tienen un cuarto de siglo. ¿Ok? En un cuarto de siglo, y quien lee la historia del Perú sabe muy bien que jamás en la vida, ni en la época republicana, hemos sostenido con esta fortaleza y con esta dedicación a través de diferentes políticas públicas un modelo económico que tendió hacia la apertura, hacia la convocatoria de la inversión privada, con una regulación muy fuerte también por parte del sector estatal, pero que al mismo tiempo se ha encauzado cada vez para mejor, ¿no es cierto? Y esos fundamentos macroeconómicos que nos permiten tener reservas internacionales netas, óptimas, con un crecimiento sostenido de las mismas, que nos permite afrontar fenómenos como el Niño, ahora que estamos en esta etapa estival, siendo bastante afectados por el mismo, nos permite tener recursos para afrontarlo. De tal manera que mirando incluso para el sector minero, es importante señalar que pese a la caída de los precios de los commodities y que tiene todavía un plazo de recuperación, según se estima, un poco más largo de lo que uno podría haber anticipado, sin embargo es atractivo para la inversión porque justamente etapas como la exploración, explotación en el sector minero es oportuno en este momento y todos los expertos lo señalan. Y eso es lo que está justamente permitiendo que la dinámica de la inversión minera siga fluyendo con un destino bastante cierto. Yo creo que en general ese fundamento no se va a alterar ni siquiera con el proceso electoral. No hay ninguna oferta política que yo haya escuchado distinto a lo que estamos sosteniendo. Vamos a hablar en unos minutos sobre el tema de los candidatos políticos, que es algo que también le interesa mucho a los inversionistas. Óscar, el tema de responsabilidad social y ambiental, que es el tema en donde tú eres un especialista. ¿Por qué el Perú ha sabido sacar adelante proyectos como Las Bambas, proyectos como el mismo Yanacocha, proyectos que ya conocemos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con estos dos proyectos, Conga y Tía María? ¿Cómo es que debemos afrontar? ¿Ha sido solo un problema de este gobierno? ¿Es posible sacar adelante Conga y Tía María? Porque si realmente lograríamos sacar estos dos, creo que el Perú ya nadie lo para, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, sí. Ok, para todos los que nos están viendo y escuchando, seguramente el tema
del proyecto Conga de Yanacocha y el proyecto Tía María de Sauder son dos preocupaciones. Sin embargo, hay que decir que efectivamente son, en realidad, si bien dos grandes proyectos, son proyectos que no son la mayoría de los proyectos que están funcionando en el Perú. Por ejemplo, casos exitosos recientes y muy importantes son Las Bambas, Toromocho, Cerro Verde, Hatbey. El mismo Goldfields en Cajamarca, que es un éxito de gestión, a pesar de que está en una región, digamos, complicada por el tema, efectivamente, de los conflictos y el caso Conga específicamente. Por lo tanto, tenemos que ser realistamente optimistas respecto a que los temas sociales y los problemas siempre se van a presentar, pero definitivamente el saldo, Jorge y César, es positivo. Eso lo tenemos que decir con absoluta transparencia. Por otro lado, también es importante compartir con quienes nos están escuchando en este momento que todos, absolutamente todos los candidatos presidenciales de los cuales el Perú va a elegir uno en los próximos meses, coinciden en que deben enfrentar los conflictos sociales, que quieren hacer que el Estado esté más presente. Incluso el candidato, según las encuestas, segundo en este momento, Julio Guzmán, de Todos por el Perú, ha hablado de crear un sistema nacional de prevención de conflictos. Vale la pena decirle a los que nos están escuchando que ya existe en la presidencia del Consejo de Ministros un ente que es justamente la Oficina Nacional de Desarrollo y Sostenibilidad, de Diálogo y Sostenibilidad, que ya lo abarca, pero lo que podemos compartir ahora es que, como una buena noticia para el Perú y para los inversionistas, Jorge, es que hay un consenso importante entre todos los candidatos, sin excepción, por enfrentar el problema de la conflictividad, haciendo más presente al Estado. ¿Tú dirías que es un buen momento para las inversiones extranjeras debido a estas promesas, a estos cambios que se van a dar políticamente hablando? Sí, definitivamente es un buen momento por lo siguiente. El gobierno que sale se va con, evidentemente, dos problemas. El problema, en el caso minero, el problema Tía María, el problema Conga. Sin embargo, lo bueno es que al cambiar de gobierno, y esto lo saben todos los que nos están viendo, siempre un nuevo gobierno entra, digamos, con más fuerza, con ímpetu, y obviamente siempre con el beneficio de la duda a favor de la gestión que pueda hacer. Por lo tanto, no estoy descubriendo la pólvora si digo que el nuevo gobierno, sea cual fuere, que además, como ha dicho muy bien César, todos van a mantener el modelo económico, que es algo por lo cual debemos felicitarnos, definitivamente va a tener el colchón necesario para poder echar adelante ese diálogo, ese acercamiento que se necesita, no entre la empresa privada, que ya lo está haciendo, sino entre el Estado, que efectivamente era un Estado ausente o presente solo en algunas ocasiones. César, cuéntanos en el tema político, digamos, hemos escuchado en los últimos programas también de Rumbo Minero, hemos ido escuchando que los partidos políticos tienen, digamos, una aceptación total a la importancia, económicamente hablando, de la minería para el Perú. Tenemos países, ¿no? Países hermanos como Ecuador, como Chile, hermanos que sin tener unas reservas tan fuertes como las nuestras respecto a minería, pues a veces tienen un mejor marketing, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le falta al Perú para poder venderse mejor? Porque, como dice Oscar, aquí nadie está descubriendo la pólvora, pero el Perú realmente tiene recursos muy importantes. La cuestión es que hay que saber invertir también, ¿no? Claro. Y venderse es una tarea, lo señalaba Oscar, que compromete no solamente al sector público o al sector privado, sino también al sector público. Y en esto sí, definitivamente, en la medida que el Perú ha tenido un crecimiento sostenido de su economía y ha permitido que labores extractivas como la minería puedan tener un ámbito mucho más óptimo para poder realizar su trabajo, también hay que reformular ciertas políticas del Estado mismo, ¿no es cierto? Oscar menciona, por ejemplo, este nivel de empoderamiento que debe tener las nuevas autoridades para reconocer a los nuevos actores sociales que definitivamente no siempre son los que están llevando la voz y el reclamo de estas comunidades que están en los entornos de la explotación minera. Ciertamente Ecuador pasa esos problemas, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto también en Chile, o sea, todos los países tienen...
Exactamente, y la respuesta en ese orden de carácter político tiene que ser siempre identificar los actores de la otra parte de la mesa y señalarlos y empoderarlos como que ellos también empoderen al Estado, es decir, le reconozcan su legitimidad y su autoridad para poder establecer negociaciones. De hecho, nosotros no solamente en el campo de la minería para la atracción de inversiones, sino también en el campo de nuestras propias exportaciones. Nosotros tenemos programas muy interesantes, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que hay países que nos llevan ventaja en haber mejorado la presentación de su oferta. Tu pregunta yo creo que sería contestada en los términos que ahora, por la exigencia del crecimiento económico y cómo sostenerlo hacia el futuro, nos vamos a tener que involucrar todos, actores políticos, actores periodísticos, los del sector privado, del sector empresarial, en formular esas propuestas que nos permitan ese mejor marketing, esa mejor exhibición de este campo. Ahora, quizá complementando lo que dijo al inicio muy bien, a manera introductoria, César, habría que decir que respecto a la estabilidad política del Perú, además de los 25 años que muy bien indicaste, que son de un solo modelo que está funcionando y que nada indica que vaya a cambiarse en estas elecciones, habría que sumar dos datos quizá para los que nos ven. Uno, tenemos en este momento a puertas la cuarta elección democrática continua. Tenemos también 15 años de continuidad democrática sin ningún riesgo de que eso se rompa. Y todos los inversionistas sabemos muy bien, César, y sabemos muy bien, Jorge, que si algo necesitan es estabilidad, predictibilidad. Y Perú hoy presenta eso exactamente. No desde hace un año, no desde hace 5, desde hace 25 en el modelo económico y desde hace 15 años en el modelo democrático, permanente de recambio. Es más, podríamos decir que además, para beneplácito también, hay un recambio, es decir, no hay una repetición de gobiernos que se ha vuelto pernicioso en algunos lugares de Latinoamérica, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, casos típicos donde ya este empoderamiento reiterado de los gobernantes se torna en corrupción, lo cual tampoco le hace bien a la inversión. Hemos avanzado en el tema de que el peruano se sienta orgulloso de su sector minero. Nos falta mucho camino por recorrer, sin duda, pero creo que hay esfuerzos valiosos y trabajos sostenidos. Yo he estado, por ejemplo, como periodista invitado, ya que hablaron de Yanacocha, en las alturas de Cajamarca. Vi un desarrollo, Jorge, muy importante de cosas que es la vida natural de las comunidades ahí. Por ejemplo, los reservorios. Épocas de lluvia en la que se necesita tener un pequeño reservorio, no uno grande, para tu pequeño cultivo. ¿No? En Chupicaloma, por ejemplo, que queda a 3.800 metros sobre el nivel del mar en Cajamarca, adyacente a la explotación de la minera Yanacocha, existe una gran cantidad de comunidades que gracias a la empresa minera han recibido ese favor. Segundo problema, que lo entienden bien todos nuestros televidentes en este momento, cómo las personas se intoxicaban usando, ¿no es cierto?, el carbón o usando la leña para poder cocinar. Bueno, hay todo un proyecto desarrollado por la propia empresa minera en tener las cocinas alternativas, las cocinas mejoradas que le llaman, ¿no? Donde ya el nivel de contaminación interna dentro de las casas no se produce. Me bastó ver estos dos ejemplos que yo lo sé, están multiplicados a lo largo y ancho del Perú. Oscar, como tú, han tenido ocasión de recorrerlo, y es un proceso lento, evidentemente, de este reconocimiento y esta legitimidad social que le están dando las comunidades. Creo que en el fondo tenemos que a veces también ser muy, muy fuertes en combatir lo que sí existe como un proyecto político de derrotar a las industrias extractivas. Eso definitivamente, gracias a Dios, y lo estamos reconociendo los tres, no prende en el Perú. El peruano mayoritariamente valora la tarea de un sector minero, un sector pesquero, un sector hidrocarburos, que con las dificultades a veces de diálogo que hay y que son superables, obviamente se podrá salir adelante en todos los aspectos. Los 4 candidatos que tenemos, o digamos los 3 primeros que tenemos, en su mayoría todos, digamos, no son ningún fantasma para la izquierda, ni un problema para el gobierno, ni para las inversiones, ¿no? O sea, deberíamos seguir en el mismo camino. ¿Creen ustedes que por fin hemos logrado que los candidatos puedan hablar de cosas importantes en estas últimas elecciones? Porque hemos visto candidatos hablando de minería, de infraestructura. Algunos dicen, bueno, sí, siguen estas pullas políticas, pero en política siempre hay en todas partes del mundo estas peleas, ¿no? Es bien interesante lo que está pasando en Perú.
En los años 80 que hemos sufrido nosotros, de manera particular, todas las elecciones eran sobre crisis de crisis, cómo salir de la crisis. En el caso peruano, y ahora en estas elecciones, el gran tema es qué hacemos con lo que hemos conseguido, porque tenemos reservas internacionales inmensas. Quiero compartir un dato que es importante para entender lo que está pasando en el Perú. En los últimos 5 años, en impuesto a la renta minera se han generado 36.000 millones de soles. De esos 36.000, la mitad es canon minero, para los que no sepan, es la mitad que se destina a las poblaciones cercanas a la minería. O sea, estamos hablando de 18.000. De esos 18.000, en Viceversa Consulting, que es la empresa que tú sabes yo dirijo, hemos calculado que se han gastado aproximadamente 6.000 millones de soles. Por lo tanto, quedan alrededor de 12.000 millones de soles pagados puntualmente por las mineras que operan en el Perú, que están en las arcas fiscales esperando ser invertidos en la sociedad. Por lo tanto, en esta nueva elección y en este nuevo gobierno, el reto es gestión social. O sea, falta una gerencia social, pero lo bueno, y creo que lo estamos repitiendo, pero es importante para los que nos están escuchando en este momento y viendo, es que hay 3 cosas que unen a todos los candidatos. 1, la lucha frontal contra la conflictividad social, no contra la población, sino justamente el reto de acercarse a la gente. 2, la lucha frontal contra la tramitología o permisología, es decir, esta burocracia que está impidiendo una inversión mucho más rápida. Y 3, el modelo económico. O sea, son 3 cosas. Podríamos hablar ahora sobre todas las demás ventajas del Perú, la riqueza geológica, lo que tú has dicho, la diversidad minera, ¿no? Tenemos un país, por supuesto, hermano como Chile, que es básicamente cobre. Ya quisiera Chile tener todo lo que tiene Perú, empezando por oro y plata. César, para finalizar, unos comentarios finales sobre el tema que nos aborda, que es las inversiones en el Perú. Yo miro el futuro de mi país a mis 57 años, Jorge, Oscar, con bastante optimismo. Porque como hemos señalado, y creo que es la conclusión valiosa de esta conversación, el Perú tiene un rumbo. Y un rumbo que ya nadie se atreve a alterar, ni siquiera en vía de propuesta. Es verdad, como va a existir siempre en el mundo, habrán sugerencias, algunos planteamientos que quieren romper el modelo y el sistema. Pero creo que el peruano ya está dentro del sistema, lo entiende, lo comprende, y no hay que olvidar que el Perú ha sido estudiado por entidades académicas donde se ha demostrado que somos quizás una de las personas más emprendedoras del mundo. Es decir, conocemos la lógica del mercado, del intercambio, de la valoración del producto que nosotros o extraemos o sacamos de la tierra. De tal manera que eso nos coloca en una senda bastante positiva, y creo yo que el próximo gobernante, sea quien sea de los que se ofrecen en el escenario político peruano, hará lo correcto y sobre todo escuchará a las personas más sensatas de nuestro país. Ok, muchas gracias, César, Oscar. Finalmente, amigos, finalizar diciéndoles en resumen que el Perú es una de las grandes inversiones en minería por los siguientes temas. 1, el respeto a la inversión extranjera. 2, el trabajo constante del gobierno por reducir los tiempos en el tema de permisología. 3, el profundo compromiso en el mejoramiento de conflictos sociales. Y 5, seguridad jurídica. Y no olvidemos también los inmensos recursos naturales que tenemos, ¿no? Finalmente quisiera decirles que a continuación vamos a tener un video producido por el grupo Digama que es llamado el video del Orgullo Perú. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.